La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todas, Cafetera. Queremos compartir un aniversario muy especial. Celebramos 3 años ya como mecenas de la Cafetera de Radio Cable. Y con la renovación de nuestras 2 suscripciones, volvemos a aportar 2 granitos de arena más en apoyo a un periodismo que está al lado de la gente. Un periodismo de resistencia. Muy de agradecer en estos días. Un cálido abrazo, Cafetera, de parte de Doris y Luisco. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Yo creo que de todo lo que hemos vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados, hay una conclusión que tenemos que extraer. Y es que la democracia prevalecerá. Y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España, para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Bueno, no sabemos qué es lo que van a hacer, qué es lo siguiente que harán, pero de lo que sí estamos seguros, de que sea lo que sea, los españoles deben tener la tranquilidad de que la democracia prevalecerá y de que la Constitución prevalecerá. Porque España, a pesar de estos comportamientos, es una de las principales democracias de Europa. Este pleno comienza enrarecido y amenazado. Yo nunca me hubiera imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. En una situación tan grave para la democracia, nadie debería olvidar que la soberanía popular reside exclusivamente aquí, no en ninguna sala. Esto de la polarización. Y parece que esta Cámara podría ser el epicentro de esa llamada polarización, porque tiene la capacidad de difusión que hace que los micrófonos y las cámaras siempre estén pendientes. Yo lo voy a decir con claridad. Ni con nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni con los nuevos derechos feministas, ni con casi ninguna de las cuestiones que se tratan aquí, hay tal polarización. Aquí no hay broncas entre dos partes. No seamos equidistantes, que eso siempre es una falacia. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Votos emitidos 349, sí 190, no 154, abstenciones 5. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La Biblia maldice a los xenófobos. La Biblia dice: maldito el que viole el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Deuteronomio 27, 19. Yo no le pido que sean ustedes humanitarios,
yo le pido que sean ustedes cristianos. ¡Feliz Navidad! Ahora finalmente estamos implementando un proyecto cercano a mi corazón en Europa, el impuesto mínimo global para las grandes corporaciones. Buenos días, cafetera. Por suerte esto es muy fácil. Si no te gusta, en las próximas elecciones votas a otro. Si lees la prensa hoy te dirán que hay un gran enfrentamiento entre el gobierno y los jueces. Es una medio verdad, porque lo que hay es un gran enfrentamiento entre la derecha y el gobierno. Cualquier gobierno. Tanto que la derecha confirma de nuevo que solo considera legítimo un gobierno si es suyo. Vamos a expulsarles de absolutamente todas las instituciones del Estado, de todas. Hoy te dirán que el gobierno ha intentado un atajo para cambiar a los jueces. No es verdad. Ha intentado equilibrar el sistema de los jueces para que nadie en el futuro lo pueda volver a bloquear. No dejéis que os líen. Los jueces, manejados por el PP, han intentado incluso paralizar esa tramitación de ley. Eso sí que es una anomalía democrática. La contradicción es tal que, como señala el jueves, dice el Tribunal Constitucional, después de 4 años incumpliendo la Constitución, que lo que se está haciendo en el Parlamento es inconstitucional. Los jueces, tratando de parar la tramitación de una ley porque les afecta. Esto es inédito y contrario a la Constitución. Es una aberración. Y lo ha dicho José Antonio Martín Pallín, precisamente magistrado emérito del Tribunal Supremo. Pero es que esto es muy sencillo. ¿Quién diseñó el anterior sistema de elección de jueces? El Congreso. ¿Quién tiene derecho a cambiarlo? El Congreso. ¿Sería deseable más consenso? Sí. ¿Sería deseable que el PP no llevase 4 años bloqueando la posibilidad? Sí. Pero insisto, el Congreso hizo una vez la ley. El primer Consejo General del Poder Judicial de la Democracia se instaura por ley el 12 de enero de 1980. Y sí, por ley orgánica en 1985. Y sí, el Congreso, como entonces, tiene derecho a cambiar ahora el sistema porque el Partido Popular lo mantiene bloqueado. Nada nuevo bajo el sol. Lo hizo el Congreso una vez, lo modifica el Congreso ahora. Y por suerte esto es muy fácil. Si no te gusta, en las próximas elecciones votas a otro. Es todo un debate tramposo. Rajoy modificó unilateralmente el delito de malversación pensando en el caso de Artur Mas. La derecha no se escandalizó, los jueces tampoco, la prensa tampoco, como decía ayer Jacinto Morano en la Asamblea de Madrid. Lo hizo Rajoy unilateralmente, nada, normalidad democrática, pero si lo modifica un gobierno progresista, golpe de Estado. Rajoy modifica en 2013 unilateralmente la elección del Consejo General del Poder Judicial. Perfecto, normalidad democrática, agilización de trámites. Lo hace un gobierno progresista, golpe de Estado. Rajoy indulta a 898 personas, entre ellos los militares que falsearon la identidad de los fallecidos del Yakolev 42 o al director general de Trabajo de Convergencia y Unió por malversación, y eso es perfecto. Pero si se indulta parcialmente a unas personas condenadas en el proceso, golpe de Estado. Aznar presidente con los votos independentistas, la derecha que gira al centro. Zapatero Sánchez con los votos nacionalistas, golpe de Estado. ¿Qué razón tenías ayer, Adriano? Pero es que siempre es así. El Partido Popular protesta, se incendia y después acaba utilizando los asuntos. Si lo vimos con el divorcio. Bien que corrían después prestos a utilizar el recurso legal. Pero como recordaba Hugo Martínez Abarca, no olvidemos que la famosa portada del Mundo con la que le temblaron las piernas a Núñez Feijóo incluían las amenazas de una supuesta derecha judicial si se atrevía a cumplir su obligación constitucional de renovarlo. Pues ya sabemos quién es esa derecha judicial. Pero insisto, por suerte esto es muy fácil. Si eres del PP y no te gusta las próximas elecciones, votas a otro. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos.
Infórmate en radiocable.com/mecenas. Watching the sunset on Tennessee Hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera y empezamos con este panorama político. En el caso de España, pero en realidad la utilización de la justicia por parte de la derecha no es algo exclusivo de España, lo hemos visto en numerosos países, por ejemplo en Estados Unidos se ha utilizado para ir contra el derecho al aborto y precisamente también aquí en España pues el Congreso ha aprobado esa reforma de la ley del aborto con la que se blindan derechos como el derecho a abortar en un hospital público, algo que no estaba garantizado, y se avanza en un derecho universal como es el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También, además, seguimos la pista de Perú. En el primer día de estado de emergencia se registra el número más alto de fallecidos. Después de 7 días de protestas se han reportado 18 muertos y más de 400 personas heridas después de estos 7 días. Además, la Unión Europea avanza en el impuesto a las multinacionales. Veíamos como el eurodiputado Ernesto Urtasun hablaba de que era una buena noticia. La buena noticia de la semana, decía, después de un año encadenando vetos nacionales, no es fácil aplicar y avanzar impuestos sobre las multinacionales para que eso revierta en una redistribución de la riqueza entre la ciudadanía. Pues bien, en el caso de Europa se ha conseguido avanzar en ese tipo mínimo del impuesto de sociedades para multinacionales. Decía, es un gran paso adelante hacia la justicia fiscal. Y con todos estos temas vamos a ir analizando la actualidad a lo largo de este programa, que también, como sabéis, pues cada viernes tenemos espacios para la reflexión, también para el entretenimiento. Y hoy lo vamos a hacer, vamos a hablar de una obra de teatro, Un aprendiz de muerte, con Juan Carlos Barón. En videojuegos hablaremos de los Game Awards. En la sección de series hablaremos de Pepsi, ¿dónde está mi avión? Y en spoiler, el capítulo 7 de Peripheral. Con todo esto vamos a ir en el programa de hoy con el hashtag, que vamos a ir comentando el programa con el hashtag #La Cafetera Intentona Judicial. #La Cafetera Intentona Judicial. Y arrancamos saludando a aquellas personas que estáis en directo. Muy buenos días, Edomiro, Obdemurian, Cristina, hasta por aquí, Vladimir, Isabel, por aquí, Elena Castillo, muy buenos días, Mamen, Augusto, Jacinto, Enjoy the Silence, muy buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos poniendo un poquito más de café en la mañana y vamos a analizar todo lo que nos está brindando. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Arrancamos. Only one more glass of dandelion wine. Yo creo que de todo lo que hemos vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados hay una conclusión que tenemos que extraer. Y es que la democracia prevalecerá y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España, para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos 4 años con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora pretenden hacerlo también con el Tribunal Constitucional.
Así escuchábamos al presidente del Gobierno cuando le preguntaban por lo sucedido en el Congreso, algo inédito, como decía Íñigo Errejón. Este pleno comienza enrarecido y amenazado. Yo nunca me hubiera imaginado que este Congreso, elegido por el voto popular, estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. En una situación tan grave para la democracia, nadie debería olvidar que la soberanía popular reside exclusivamente aquí, no en ninguna sala. La soberanía popular reside aquí, decía desde el Congreso de los Diputados el diputado español Íñigo Errejón, y el caso es que, como se recordaba en el editorial, como recordábamos en el editorial de hoy, la derecha ya hizo en su momento modificaciones en la justicia y no ocurrió lo que sucedió ayer en España. Lo recordaba Jacinto Morano, diputado de la Asamblea de Madrid en España. Rajoy modifica unilateralmente el delito de malversación pensando en el caso de Artur Mas. Normalidad democrática. Se modifica por un gobierno progresista. Golpe de Estado. Rajoy modifica en 2013 la forma de elección unilateralmente del Consejo General del Poder Judicial. Perfecto. Normalidad democrática. Agilización de trámites como la ómnibus. ¿Lo hace un gobierno progresista? Golpe de Estado. Rajoy indulta a 898 personas, entre ellos los militares que falsearon la identidad de los fallecidos del Jack 42 o al director general de trabajo de CiU, de Convergencia y Unió. No hay nada más parecido que un nacionalista de derechas que otro nacionalista de derechas por malversación. Esto es perfecto. Se indulta parcialmente a unas personas condenadas en el proceso. Golpe de Estado. Aznar, presidente con los votos independentistas. La derecha que ha girado al centro. Zapatero, presidente con los votos independentistas, nacionalistas, o también el señor Pedro Sánchez. Golpe de Estado. Aznar negocia con ETA y le llama Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Ya somos de centro, vamos a solucionarlo. Zapatero derrota a ETA, rendición. Es siempre la ley del embudo. Sí, señores. Pero es que esto viene de mucho más atrás. 11 de febrero de 1873. Votación parlamentaria en las Cortes Generales que trae la Primera República. Golpe de Estado. Pavía entra unos meses después. Y así una lista interminable sobre esa doble vara de medir cuando ejercen el poder ejecutivo la derecha o cuando lo ejerce la izquierda cuando se trata de cosas que afectan a la justicia. Por eso insistían, esto es lo nunca visto. Como decía Íñigo Errejón, nunca me hubiera imaginado que este Congreso elegido por votación popular estuviese pendiente de si puede celebrar un pleno porque un organismo con las mayorías caducadas pretenda prohibirlo para evitar su propia renovación. Esto, como os podéis imaginar, es objeto de portada en todos los medios nacionales. Desde Público decían, el PP insistirá en frenar la voluntad del Congreso pese al fracaso de su estrategia por partida doble. También en el diario.es, la división interna del Constitucional deja en el aire la reforma para poder renovarlo, y como digo, esto está siendo imagen de portada en todos los periódicos nacionales. Además, decía Infolibre, fracasa el primer intento de las derechas política y judicial de suspender la labor de las Cortes. No le salió bien la jugada, al menos de momento. Y algo que también tiene que ver con esto, sobre los intentos que se pueden hacer, ¿no?, desde utilizando la justicia para el beneficio de la derecha, pues también hay un ejemplo, es el caso del aborto. En Estados Unidos pasó con el aborto. Se consiguió que a través de la justicia pues se negase el aborto en diferentes estados de Estados Unidos y, en consecuencia, pues Joe Biden blindó el matrimonio igualitario. No llegaron a tiempo con el caso del aborto. Pero el caso es que por eso es tan importante que desde la política también se blinden los derechos, se protejan los derechos y se atiendan también a la aplicación de esos derechos. En España no se estaba garantizando el derecho al aborto en los centros públicos, en los hospitales públicos. Por eso, ese es uno de los motivos por los que se impulsó esta nueva ley del aborto que ayer se aprobó, en este caso en el Congreso de los Diputados en España, pero que es un ejemplo sobre la necesidad de proteger los derechos y garantizarlos. Así lo defendía la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, que insistía, decía, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir.
Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos, además, que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir, que no dudamos de sus decisiones. Con esta ley facilitamos el acceso a los anticonceptivos y también a los productos de salud menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales y combatimos la pobreza menstrual tratando de garantizar de esa manera también el pleno ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para todas las mujeres. Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio. Apostamos por el derecho a la educación sexual como un derecho fundamental de los niños y de las niñas de nuestro país para ser más libres y felices. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Y mientras este avance se conseguía en el Congreso de los Diputados, también hubo varias reflexiones que son trasladables a nivel global. Una reflexión sobre la utilización de la palabra polarización. Muchas veces, en muchos casos, para resumir esas broncas en los parlamentos, se recurre a hablar de polarización. Y eso puede suponer la equidistancia. Esto puede suponer el favorecer la equidistancia y entonces no tener en cuenta, por ejemplo, avances como los que sí que se han conseguido, en este caso en el Congreso de los Diputados, sobre de España sobre la ley del aborto. Sofía Castañón, una diputada española, en este caso de Unidas Podemos, de la coalición Unidas Podemos, hablaba el riesgo que hay de utilizar tanto la palabra polarización como para que al final se acabe avalando la equidistancia y se acabe poniendo en el mismo plano a quienes gritan y a quienes proponen. Así lo decía Sofía Castañón. Hago referencia a algo que escuchamos mucho últimamente. Se lo oímos, por ejemplo, a referentes importantes de los medios de comunicación y luego se repite en las conversaciones con la familia, se repite en las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, se repite también en la calle, esto de la polarización. Y parece que esta Cámara podría ser el epicentro de esa llamada polarización, porque tiene la capacidad de difusión que hace que los micrófonos y las cámaras siempre estén pendientes. Yo lo voy a decir con claridad. Ni con nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni con los nuevos derechos feministas, ni con casi ninguna de las cuestiones que se tratan aquí, hay tal polarización. Aquí no hay broncas entre dos partes. No seamos equidistantes, que eso siempre es una falacia. Aquí hay una situación que entenderla desde la equidistancia supone una trampa obscena, como cuando se dan las situaciones de violencia. Aquí hay una mayoría que queremos debatir, que queremos discrepar, que queremos defender nuestras enmiendas, que queremos decir que nos falta, sí, la violencia obstétrica en esta ley y que ojalá la estuviéramos reflejando. Aquí queremos hacer leyes en función de los compromisos que cada quien hemos adquirido con la ciudadanía. Y también aquí hay quienes vienen a saltarse los consensos democráticos, a cuestionar los derechos desde el machismo, desde el racismo, desde el clasismo. Y no es solo por llamar la atención o porque trabajar canse, es porque de verdad hacer todo eso puede tener el efecto que están buscando, retrotraernos a otros tiempos más oscuros, menos libres y más autoritarios. You want me to wake up, but I'm stronger. En lo que habría que reflexionar también es en por qué se consiente que ciertos derechos acaben siendo cuestionados
y se permita esa equidistancia, ¿no? Derechos como lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario. Decir, no, es que ellos tienen una opinión. Bueno, usted tiene su opinión, pero esto es un derecho. Y al hablar de derechos hay cosas que no se puede ir para atrás, no se pueden cuestionar, hay que avanzar. Y por eso, para avanzar, viendo las resistencias que vemos en tantos puntos del planeta, es importante blindar este tipo de derechos. Ayer, en el caso de España, se avanzó en la garantía del derecho al aborto, porque en esto, como insisto, también hay ciertas trampas. Una cosa es proponer el derecho al aborto y otra cosa es que se esté cumpliendo. No se estaba cumpliendo, insisto, en los centros públicos españoles, y esta nueva ley va a avanzar en la garantía de que sí se cumpla ese derecho al aborto, en que pues como decía, ¿no?, un aborto seguro y en la pública. Esto por una parte, pero también mientras, como sabéis, aquí hablamos mucho de las resistencias que está habiendo en ese avance de derechos, no solamente las resistencias, sino quienes incluso quieren hacernos retroceder. Pues bien, precisamente hacia esas personas y esos partidos que quieren hacer retroceder en derechos, frente a esa ola reaccionaria, pues empieza a haber discursos para enmarcar. Uno de ellos es el que evidencie la fragilidad del discurso de la ultraderecha, las contradicciones, y ponerles frente a sus propias contradicciones. Lo hacía, en este caso, la diputada de Andalucía, en el sur de España, Teresa Rodríguez, rebatiendo a la extrema derecha, citando los versículos de la Biblia. El manifiesto comunista ni la declaración... Bueno, pues yo no le voy a citar aquí ni el manifiesto comunista, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera la Constitución o el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Yo le voy a citar la Biblia. Y mire ustedes, señores de Vox, la Biblia maldice a los xenófobos. La Biblia dice: maldito el que viole el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Deuteronomio 27, 19. La Biblia dice: al forastero que reside junto a nosotros lo miraréis como a uno de vuestro pueblo y le amarás como a ti mismo. Levítico 19, 34. Dice la Biblia: conoceréis la suerte del emigrante porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto. Éxodo 23, 9. Dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis. Y dice también: lo que ustedes hicieron para ayudar a cualquiera de esas personas, y entre ellas habla de las personas migrantes, lo hicisteis también a mí mismo. Eso dice Jesucristo. No se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles, dice Hebreos 13, 1. Así que, señores de Vox, yo no le pido que sean ustedes humanitarios, yo le pido que sean ustedes cristianos. ¡Feliz Navidad! There's a lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my... Y ahí estaba Teresa Rodríguez, diputada de un Parlamento autonómico aquí en España, en el sur de España, haciendo un ejemplo sobre cómo enfrentar al discurso, cómo poner entre las cuerdas el discurso de la ultraderecha, poniéndoles precisamente sobre sus contradicciones. Esto en el Parlamento autonómico, como digo, de Andalucía en Madrid, pero también seguimos la pista sobre lo que está sucediendo en Perú. En Perú, donde se está hablando de cerca de 18 fallecidos, de centenares de personas heridas, decían al menos 400 personas heridas. Y ahora vamos a escuchar claves sobre lo importante que es el 2023, el año 2023, en el que se preveía renovar una serie de contratos, entre ellos contratos que tienen que ver con el litio, que es algo que está muy codiciado. El caso es que 2023, decían, es clave para Perú, porque se van a renovar una serie de contratos y lo vinculaban con lo sucedido en Perú, lo sucedido políticamente con Pedro Castillo. El año 2023 es un año clave para nuestro país. El año 2023 va a definir
aproximadamente 50 años de concesiones mineras, petroleras y además de energía eléctrica en el país. El año 2023 se van a evaluar y culminan y se tienen que renovar muchos contratos ley. Hay 37 proyectos de ley en el Congreso de la República que hablan de darles 40 años más de explotación de lotes petroleros en el norte del país a ciertas empresas. Hay proyectos de ley que están basados en el poco, pero muy importante y valioso litio que tenemos en el Perú. Hay contratos ley que se tienen que renovar y es por eso que venía la lucha del 2023. Los congresistas lo tenían claro. Ellos decían que Castillo se iba sí o sí antes de Navidad. O se iba por la vacancia o se iba por la suspensión. Porque ellos reglamentaron el artículo 113 de la Constitución que antes nadie había utilizado. ¿Y cuál es el artículo 113? Que tienen la facultad, el Congreso de la República, de suspender al presidente de la República solo con 67 votos de manera temporal. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Por incapacidad temporal del presidente. Esto quiere decir que el presidente temporalmente por un año iba a ser incapaz. Ellos lo reglamentaron y tomaron la decisión en la Comisión de Constitución de tener la facultad de suspender. Y como suele suceder, hasta que no suceden este tipo de cosas, no se empieza a saber todos los detalles, todas las informaciones. Y ahora empezamos a ver algunas claves sobre el contexto político en el que se movía Perú. Ahora lo que sabemos a ciencia cierta es que la situación está recrudeciéndose, que en el primer día de estado de emergencia que ha dispuesto Dina Boluarte y su equipo, se registra el número más alto de fallecidos. La Defensoría del Pueblo decía que tras 7 días de protestas se reportaban 18 personas fallecidas, 18 muertos y más de 400 heridos después de estos 7 días de manifestaciones en el país. Ponían el foco sobre todo en Ayacucho y desde la plataforma Ojo Público decían también que estábamos hablando de una jornada trágica. A 18 llega el número de fallecidos durante las protestas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaba que las Fuerzas Armadas en Ayacucho estaban usando fusiles o armamentos de guerra contra los manifestantes. Y además también desde Ojo Público decían grupos de reservistas, decían licenciados excombatientes y agricultores, entre otros, se movilizaban desde la Plaza Manco Cápac con destino al Congreso para pedir su cierre y la libertad del expresidente Pedro Castillo. Una situación realmente tensa. Estos son los sonidos que nos dejaba la jornada de ayer, así que seguimos muy pendientes de lo que vaya sucediendo allí en Perú. Como decimos, lo cierto es que la situación es límite y que ya estamos hablando de cerca de 18 personas fallecidas y centenares de heridos, así que seguiremos la pista de todo lo que vaya sucediendo allí en Perú. Y también en la página internacional nos vamos hasta donde se deciden las políticas de la Unión Europea. Allí hablaban de cómo se va a impulsar ese impuesto a las multinacionales. La Unión Europea aprobó la adopción de un impuesto mínimo de 15% para los beneficios de las multinacionales. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, decía es clave para abordar los desafíos que crea una economía globalizada. Y esto es una manera más también de un asunto muy global, que es cuál es la responsabilidad que deben tener las multinacionales para garantizar que la gente no caiga en la miseria. Ayer escuchábamos a Olaf Scholz hablando precisamente de este tema, hablando de ese impuesto a las multinacionales que se va a implantar desde la Unión Europea.
Ahora finalmente estamos implementando un proyecto cercano a mi corazón en Europa, el impuesto mínimo global para las grandes corporaciones. Y con este espíritu, estoy muy seguro de que también acordaremos medidas de gran alcance en el sector energético el lunes. Digo todo esto para que quede claro. Europa está respondiendo a las crisis actuales de manera unida y poderosa. Bueno, pues esto lo escuchábamos y además esta es una medida que va a entrar en vigor en la Unión Europea el 31 de diciembre, decían, del próximo año. Los líderes de los países de la Unión Europea aprobaron este jueves adoptar la adopción en el derecho del bloque de un impuesto mínimo de 15% para los beneficios de las empresas multinacionales, según lo anunció el comisario europeo de Economía. El acuerdo fue posible, decían, durante una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, desde que Polonia y Hungría retiraron sus objeciones. Decían, esta medida fue objeto de un histórico acuerdo alcanzado en 2021 por 137 países bajo la coordinación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Una medida que, por cierto, ha sido muy criticada por algunos sectores de la derecha y que ahora pues incluso pues vemos como desde la Unión Europea se avala la necesidad de pedir esa responsabilidad a las multinacionales, sobre todo en momentos tan límite económicamente como los que estamos viviendo, precisamente para algo tan básico como es que la ciudadanía no caiga en la miseria, que haya una redistribución de la riqueza. Sobre todo porque además también es una cuestión de justicia. En 5 días decían que, por ejemplo, en España pierde más de 4.000 millones al año por la evasión fiscal de las grandes empresas. Un ejemplo, en el caso de España, de la necesidad que hay de que haya un control mayor en los impuestos de estas multinacionales y, en definitiva, como decía Ernest Urtasun, es una de las buenas noticias de la semana. Decía, tras un año encadenando vetos nacionales, el Consejo Europeo acaba de dar luz verde al establecimiento de un tipo mínimo del impuesto de sociedades para las multinacionales. Un gran paso adelante hacia la justicia fiscal, decía el eurodiputado Ernest Urtasun. Y precisamente sobre el plano internacional hablamos cada viernes. Pilar de la Peña nos hace ese resumen de prensa internacional, cuáles han sido las cosas más destacadas por parte de la prensa internacional. Entre semana hablamos de las cuestiones que tienen que ver con el plano internacional y los viernes hacemos un resumen sobre qué es lo que ha llamado más la atención a la prensa internacional sobre lo que ha ocurrido en España. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que abrimos semanalmente una página en la Cafetera Internacional para mirar a la prensa internacional y ver cómo han recogido la imagen, cómo han proyectado la imagen de España, cómo han recogido noticias sobre España. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que numerosos medios internacionales han puesto de relieve el informe de Amnistía Internacional sobre la tragedia de Melilla, resaltaban que vapulea a España y a Marruecos, acusando a ambos de contribuir a las muertes y de intentar encubrir los hechos, Pilar. Sí, la verdad es que el informe que hemos conocido esta semana de Amnistía Internacional, 6 meses después de la tragedia de Melilla, ha tenido un enorme eco en medios de todo el globo. Es verdad que desde que la BBC publicó este reportaje que cuestionaba, ponía en duda la versión oficial, tanto del gobierno español como marroquí, de lo sucedido en junio pasado, pues el asunto ha estado especialmente bajo los focos de la prensa internacional y, bueno, para que te hagas una idea, lo ha recogido el Washington Post, The Guardian, The Independent, la propia BBC, medios también franceses, suizos como Le Matin o L'Orient Le Jour, un medio libanés, en fin, ha tenido un enorme eco en Estados Unidos también ABC News o Houston Chronicle. La verdad es que se han hecho eco numerosos medios y buena parte de ellos
titulan o destacan dos aspectos, ¿no? Uno de ellos que el informe vapulea a España y Marruecos por la muerte de los inmigrantes. Es el titular que, ya te digo, utilizan varios medios y que destacan que la ONG, la investigación de la ONG, considera que sus hechos, que las autoridades españolas y marroquí contribuyeron a la muerte de hasta 37 personas. La Amnistía Internacional eleva el balance de fallecido a al menos 37 personas y considera que las acciones de España y Marruecos pues contribuyeron a este balance, pero además sobre todo critica pues cómo se utilizó la fuerza y sobre todo después también se pone especialmente el foco en la falta de una investigación pues digamos apropiada de los hechos, ¿no? De hecho asegura que la investigación fue estancada e inadecuada, o sea, está estancada y además ha sido inadecuada, e incluso pues señala que huele a encubrimiento y racismo, que por ejemplo es alguna de las expresiones que destaca el Washington Post. The Guardian habla también un poquito de cómo además se destaca que las fuerzas españoles y marroquíes pues no prestaron atención a los heridos. En fin, un informe que es muy crítico con la actuación española sobre la tragedia de Melilla y que vuelve a dejar en mal lugar pues la reacción española. La BBC también destaca y recuerda que además un reportaje propio pues ya también señaló las contradicciones de las versiones oficiales y cada vez se va pues instalando más la idea de que realmente hubo una gestión inadecuada por parte de esta tragedia por parte de España y de Marruecos. Luego hemos visto también cómo el semanario francés Marianne señalaba a Pedro Sánchez diciendo que se ha convertido en el nuevo mejor amigo de Macron. Sí, la verdad es que es el titular de una información. Se trata de una noticia que destacaba un poquito cómo en estos últimos días se ha anunciado y se ha lanzado el proyecto que aquí en España se llama el Barmar, ¿no? Por este conducto de hidrógeno para transportar hidrógeno verde que uniría Barcelona y Marsella. Es verdad que en los medios europeos le han empezado a bautizar con otro nombre, que es el H2Med. Digo, por si lo veis por ahí, que en buena parte de la prensa internacional se refieren a este gasoducto o hidroducto, como empezaron a llamarlo algunas personas, como el H2Med. Pero lo que destaca el semanario francés es que en realidad el propio Emmanuel Macron estuvo en una cumbre en Alicante y aprovechó su presencia junto a Pedro Sánchez para poner de relieve este proyecto, para anunciarlo. Destaca que además ha tenido lugar este acto, que además se ha visto a imágenes de ambos líderes pues muy sonrientes y muy cercanos, que pone fin un poco al enfrentamiento que hubo en torno al MidCat, cuando el gobierno francés y en concreto el propio Emmanuel Macron se opuso a este proyecto que desde España se impulsaba con mucha fuerza, ¿no? Y pone de relieve esto, ¿no? Como este acercamiento y esta recuperación de las buenas relaciones sucede además en un momento en el que, claro, Francia y en concreto Macron está teniendo problemas con Alemania. Digamos que se ha enfriado bastante el eje franco-alemán, y encima la llegada al gobierno italiano de Giorgia Meloni pues también ha tensado las relaciones con París, y en este sentido pues ponía de relieve que España y Pedro Sánchez en concreto había emergido como el nuevo mejor amigo de Emmanuel Macron, sobre todo a caballo con este proyecto de hidroducto para transportar hidrógeno verde que puede construirse, aunque también hay cierto escepticismo con respecto a este proyecto en Francia. Oye, hemos visto también cómo Bloomberg hablaba de Pedro Sánchez, señalaba que Pedro Sánchez se prepara para el gran enfrentamiento con los jueces en relación a la crisis por el Consejo General del Poder Judicial. No ha sido desatinado el artículo. No, la verdad es que es de los pocos medios que así en las últimas horas se ha hecho eco de este plan del gobierno. Incluso habla de un pulso crucial, ¿no? En el que parece estar decidido Pedro Sánchez a llevar a cabo para intentar resolver el bloqueo judicial que vive España, que lo recuerda la propia agencia estadounidense, y que bueno, que en este sentido pues habla de cómo el plan digamos del gobierno español para llevar sus nominados para el Constitucional y saltando un poco al Consejo General del Poder Judicial, pues ha generado bastante reacción. Es verdad que recuerda además que se trata de una situación y un problema, una crisis que está enquistada desde hace 4 años, porque el principal partido de la oposición, el Partido Popular, pues se niega a renovar este consejo, y entonces las medidas que ha tomado Pedro Sánchez pues parece que le encaminan a realmente lanzar este pulso que puede ser crucial. Bloomberg de todas formas está bastante pendiente de la actualidad española. Tiene luego otro artículo que analiza un poco la inflación y el problema de la inflación, y además utiliza un
símil o digamos un icono para explicarlo, ¿no? Habla de la paella de los jueves, que explica que es uno de los platos que a los españoles les gusta comer, según la agencia estadounidense, en los jueves, y que realmente ha sufrido una importante subida de costes a causa de la inflación y de que buena parte de los ingredientes pues han aumentado de precio. Oye, hay otros asuntos que también han llegado a la prensa internacional. ¿La ley de familias lo ha recogido? Porque hemos visto que aquí ha tenido un cierto enfoque, pero ¿la prensa internacional también? Pues la prensa internacional ha recogido algo, pero no diría que ha sido una cosa masiva, ¿no? En comparación con algo, a lo mejor la atención a algunos detalles que ha puesto algunos medios aquí en España. Pero vamos, sí que lo han recogido, por ejemplo, para que te hagas una idea, el Washington Post, Reuters, algún medio francés. En general, lo que se pone de relieve es que con esta ley el gobierno aumenta, digamos, los permisos para las familias con niños, en concreto para los padres que trabajan. Algún otro medio también ha destacado este permiso que hasta 9 días que contempla la nueva ley. Y luego hay un medio francés, Le Courrier International, que sí ha puesto de relieve que se trata de una ley que intenta promover la diversidad familiar, ¿no? En relación a los tipos de familia que reconoce la ley, que en buena parte había centrado parte del debate aquí en España. Ya te digo que no es un argumento que han destacado especialmente fuera, pero sí que de forma tímida, pero bueno, han recogido la presentación por parte del gobierno de este proyecto de ley de familia. Que no es el único asunto, insisto, estos días ha habido mucho protagonismo de actualidad española en medios internacionales. Hemos visto también cómo la BBC ponía el foco de relieve que una generación de mujeres cortadoras de jamón está irrumpiendo por primera vez en un arte que era tradicionalmente reservado a los hombres. Sí, la verdad es que es un reportaje de la televisión pública británica que se llama así, ¿no? Las mujeres que, digamos, cortan el jamón en España, ¿no? Y entonces detalla y describe cómo se trata de un aspecto muy conocido y muy emblemático para la gastronomía en España, ¿no? La forma de cortar el jamón ibérico, que es algo además que es históricamente se remonta casi a los tiempos de los romanos y que es una de las señas de identidad de la gastronomía en España. Y explica que por distintos motivos tradicionalmente había sido un arte o un trabajo reservado a los hombres. Primero porque buena parte de los carniceros o quienes trabajaban en mataderos pues eran hombres, y también hasta hace pocos años pues había una fuerte predominancia de hombres trabajando de camareros. Pero explicaba que en la actualidad hay numerosas mujeres que se dedican a ello en España, y ponía el foco en algunas de las más conocidas, ¿no? En concreto el caso de Raquel Acosta, una joven de 31 años que se ha convertido en las más conocidas y que incluso, bueno, acude a numerosos eventos y a concursos de jamón, y que bueno, que simboliza un poquito este cambio y esta conquista de las mujeres en un arte como el de cortar jamón, que bueno, habla de más casos, no solo el de esta, pero que destaca que hay una nueva generación de mujeres que han pedido paso en este aspecto pues tan emblemático de la gastronomía española. Y luego veíamos también cómo algunos medios de comunicación internacionales estaban señalando que el conflicto entre España y Argelia se mantiene, que inquieta cada vez a más sectores económicos. ¿Esto era recogido así? Sí, la verdad es que los problemas entre España y Argelia, esta especie de enfrentamiento y de crisis diplomática que mantienen los dos países sigue siendo un asunto que preocupa a los medios internacionales. En esta semana, por ejemplo, Le Monde, el primer diario francés, publicaba un artículo que señalaba que es que esta disputa sigue durando, sigue ahí, parece que se está enquistando y cada vez inquieta más a algunos sectores económicos, porque además cada vez hay más empresas afectadas de lleno. Explicaba que algunas empresas argelinas también les estaba pues provocando problemas, pero que especialmente destacaba los casos de algunas empresas españolas que tenían fuertes intereses en Argelia. Por ejemplo, hablaba de una empresa en concreto que fabricaba máquinas para trabajos públicos, que casi toda su actividad estaba centrada en Argelia, que llevaba 2 meses sin facturar absolutamente nada, ¿no? Y como otras muchas estaban trabajando al ralentí, daba algunas cifras de hasta qué punto también incluso la congelación de las operaciones bancarias había provocado que en España se dejaran de ganar casi 500 millones de
euros en 4 meses, y en este sentido había varios medios argelinos que también lo ponían de relieve. Algún medio marroquí también destacaba que España había aumentado las entregas de gas a Marruecos en medio de esta crisis diplomática, y bueno, los medios internacionales pues señalan que desde luego en este aspecto hay pocos avances que indiquen o que se mejoren o que digamos se destensen las relaciones entre Madrid y Argel. Oye, y por último, hemos visto que Radio France Internacional dice que la causa independentista está en crisis en toda Europa. También se fija en Cataluña. Sí, es un par de reportajes y de programas que le ha dedicado la Radio Internacional Francesa al asunto del independentismo en Europa, apoyado entre otras cosas primero en esta decisión del gobierno español de suprimir el delito de sedición, que fue el delito con el que pues recuerdan que fueron acusados y condenados los líderes independentistas que promovieron el referéndum del 1 de octubre. En este sentido hablan de un intento por apaciguar el movimiento independentista, y luego de una decisión del Tribunal Supremo británico que negaba la competencia al Parlamento de Escocia para convocar un referéndum. Pero los reportajes o el análisis que hacían señalaban que realmente era un momento en el que todas las causas independentistas estaban un poco en un momento de crisis en toda Europa, ¿no? Incluían también, por ejemplo, el movimiento en Flandes o en el norte de Italia, ¿no? Y destacaban que encima la guerra en Ucrania, la crisis energética que había hecho que se recuperara con cierta fuerza la idea del Estado-Nación, y que no hubiera de momento demasiado futuro para los independentistas, y que se avecinaba un periodo de crisis. Señalaban que además también la idea de mayor federalización en Europa pues no estaba creciendo, y en este sentido pues ponían de relieve que esto había generado cierto enfado tanto en Cataluña como en Escocia, donde hablaban de cierta división y ciertas críticas en el bando independentista. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Gracias a la resistencia, siempre. Bueno, habéis visto que en las últimas semanas estamos muy preocupados también un poco con el estado anímico, no solamente de los oyentes, socialmente todo el mundo coincide en que estamos viviendo una época de enorme desasosiego, de enorme preocupación, todo lo derivado de la pandemia lo ha visibilizado, los confinamientos, la manera en la que hemos tenido que afrontar todo lo que hemos vivido, pero venía de lejos. La cierta desidia que ha habido sobre la salud mental, sobre los problemas, las angustias de los ciudadanos, la manera en la que la sociedad decía, no, tira para adelante, si no pasa nada, vuelve a lo tuyo, si intenta, combatir la tristeza. No es tan sencillo. Y por eso nos ha llamado mucho la atención una obra de teatro que se está interpretando en el Teatro de las Aguas. Este es un sitio muy especial, es un teatro alternativo, pequeño, que como todos los teatros de esta naturaleza, están haciendo un enorme esfuerzo por luchar por sobrevivir. Está teniendo mucho éxito esta función en concreto, porque además acaba de ser prorrogada, pero nos llama mucho la atención porque sucede, como digo, es un teatro pequeño que ha decidido mirar en la dirección de la salud mental con esta obra de teatro. Y es una obra de teatro que se llama Un aprendiz de muerte. ¿Qué ocurriría si la muerte se cansa de su trabajo y en una suerte de late night nos revela cuáles son estos problemas relacionados con la salud mental? Bueno, pues el autor del libreto y de la dirección es Juan Carlos Barón. Juan Carlos Barón, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, nos ha parecido una propuesta enormemente refrescante porque, en efecto, ¿qué es lo que pasa si la muerte un día se cansa de su trabajo y nos empieza a guiar a través de una serie de personajes que participan en la obra, de diferentes temas como el suicidio, los problemas mentales, el aborto, la homofobia, algunas cuestiones que nos pueden atenazar? Y tú decías, creo que es muy importante, lo primero, pasárselo bien, pero también olvidar un poco los problemas durante un tiempo, ¿no? En el tiempo que te sientes en la butaca, pero que esto te invite a reflexionar. ¿Es así? Efectivamente, es dos de los fines que tiene la obra. El primero, lógicamente, indiscutiblemente, es pasárselo bien. Es el rato que estemos en el teatro, que nos olvidemos de nuestros problemas, nos centremos en los problemas de los que tenemos encima del teatro, que al fin y al cabo no son ajenos, y intentemos pasarnos un buen rato, un rato amable, que decimos nosotros. Por otro lado, hablando a raíz de lo que dices de los problemas mentales, segundo fin de esta obra es una despedida a dos amigos que desgraciadamente fallecieron en su día.
Bueno, más bien fallecieron, no, se suicidaron en su día y para mí, personalmente, sirvió como terapia escribir esta comedia en el cual, pues, tienen un poquito de ellos, por así decirlo. Yo sé que todos los días que se representa esta obra, ellos están allá donde estén con una sonrisa viéndola. Y luego, por último, es eso, es dejar un pozo. O sea, queremos que la gente se lo pase bien, que pase un rato amable, pero que luego cuando llegue a su casa, esa misma noche a lo mejor no, pero al día siguiente, reflexione un poquito y piense, joder, vaya temas crudos. O sea, lo que intentamos tocar es temas de actualidad, temas crudos y temas que nos atañen y nos rodean a todos de una manera o de otra. De los 4 o 5 temas que tocamos en la obra, posiblemente 1 o 2, de alguna manera o de otra, lo tenemos relacionados o lo vemos día a día, como es la homofobia o como puede ser, pues también sale el tema del aborto, no sé si tenemos un familiar, un amigo, un conocido, y efectivamente el tema central que serían los problemas mentales, que creemos, o yo como autor creo que no están equiparados a las enfermedades físicas, y creo que la sociedad pues es el momento de que revelemos nuestras cartas y demos un golpe en la mesa e intentemos equipararlo y no intentemos hacerle de menos a los problemas mentales que tienen el mismo peso que pueden tener pues una enfermedad física. Claro, entonces en el punto de partida hay algo de comedia, la muerte que lleva generaciones trabajando turno a tiempo total, se encuentra en la tesitura de cogerse unas merecidas vacaciones, considera que se las ha ganado y entonces lo planteáis, es una suerte de late night, ¿no? Dices, pero también es un canto a la vida. Sí, total. Es curioso porque Un aprendiz de muerte, a mi madre no le gusta nada el título. Me decía que es como muy agresivo. Digo, cuando acabemos me comentas si te ha gustado o no te ha gustado. No te quedes con el título, porque es precisamente lo contrario. Un aprendiz de muerte es un canto total a la vida. Y los que puedan verlo lo terminarán entendiendo. O sea, lo entenderán. No quiero spoilear todo lo que pasa en esta obra, pero vamos, básicamente esta muerte está inspirada en los clásicos de Terry Pratchett. No sé si los conocerás o lo conocerá en la audiencia, seguro que sí, porque en ellos, el mundo disco World, tenía un personaje, además le dedica como 3 libros, tiene un arco que es la muerte precisamente, vagando por las tierras. Pues a mí es unas novelas que me encantaron en su vida y me encantó ese personaje. Entonces lo que he hecho es llevarlo un poquito a nuestro terreno, a lo que conocemos, a lo español o a lo que nos atañe. Tiene muchas frases hechas típicas, no sé si españolas o castellanas, tiene muchos coloquios. Intentamos que sea... Tiene sus momentos de lucidez, por así decirlo, en el que habla con un lenguaje crudo o otra vez es ostentoso y llama las cosas por su nombre, pero tiene otros momentos en los que intentamos olvidarnos de todo esto, lo que ha pasado, todo lo que acabamos de ver, todo el drama y vamos a pasar un buen rato porque vida creo que solo tenemos una. Y tú dices, tenía algo de terapéutico escribir este libreto para ti. Dos amigos que se suicidaron, se quitaron la vida. Es el problema principal y los problemas mentales. Pero es verdad que vivimos un tiempo, yo no sé si compartes esta mirada, vivimos un tiempo, Juan Carlos, donde de pronto se nos ha revelado que hay un montón de población que recurre a los ansiolíticos, que tiene problemas graves, serios, que está con una enorme preocupación y que no tiene las herramientas suficientes para afrontar todo esto. Y vivimos un tiempo de enorme complejidad y hay una parte de la sociedad que te dice, tira para adelante, tú con lo que puedas. Efectivamente, sí, es que llevamos un tiempo en el que, por lo menos yo toda mi infancia ha sido algo así, es como que una depresión, es como, eso... Mañana está bien y vamos para adelante. Tú trabajando se te quita. Joder, y si precisamente es del trabajo lo que te provoca ansiedad o tú tienes ansiedad porque deberías o piensas que deberías estar trabajando en otra cosa o haciendo otra cosa que te motive más. El caso es que vida solo tenemos una. Yo por lo menos lo único que tengo claro es que la sensación de continuidad de los 32 años de vida que tengo solamente la tengo una vez y doy por hecho que en el momento en el que cerremos los ojos y que se acabe nuestra vida, pues será como un corte a negro y vuelta a empezar. O sea, ya no sé si volveremos a empezar con nuestros mismos condicionamientos o nuestra misma vida que ya hemos vivido y la haremos una y otra vez en infinito, o nos darán otra nueva alma, no otra nueva existencia y tendremos
nueva vida. Como eso no lo sabemos, pues vamos a aprovechar la que tenemos, vamos a reírnos de todo lo que se intenta reír de nosotros y vamos a intentar encontrar las herramientas en nosotros mismos para sacar adelante tanto nuestros sueños como nuestras pequeñas metas, misiones que le llamamos en la obra. No sé, sí, totalmente. Creo que es el momento de que destapemos las cartas ya con respecto a cosas como el suicidio, y aún así tú dices que se ve mucho ahora mismo, pues aún así están protegidos por ley los datos de suicidio. O sea, no se saben realmente cuántas personas de cuántos sectores se están suicidando, y yo creo que es algo que, igual que pues la violencia machista, estamos empezando a combatirla y llamarla por su nombre, y empezamos a ponerle cara a esas personas, pues creo que habría que hacer algo por el estilo. Creo que también habría que poner en el foco o en el mainstream los datos de suicidio y empezar a tomar conciencia de que no estamos solos, por lo tanto no deberíamos sentirnos solos. Estamos hablando con Juan Carlos Barón, el director de Un aprendiz de muerte, una obra de teatro que encontraréis todos los jueves a las 8:30 en el Teatro de las Aguas. Iba a estar en principio en diciembre, ahora se ha prorrogado hasta enero, incluido enero de 2023, porque se están vendiendo muy bien las entradas, porque es verdad, digo, hay más sensibilidad, porque vemos como este asunto de pronto en el Congreso de los Diputados se intenta legislar, se intenta lanzar iniciativas en defensa de la salud mental, pero es una apuesta muy interesante la del Teatro de las Aguas. Y es verdad que además nos gusta mucho la importancia de las salas alternativas, es muy relevante porque también es teatro, hay un circuito off donde están los verdaderos obreros del oficio, los actores, las actrices, los directores, los técnicos, el personal de la sala, y me parece que es muy interesante acudir a estos teatros, que en cada ciudad encontraréis seguramente un circuito de teatros alternativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Teatro de las Aguas, que nos resulta muy estimulante. Pues Juan Carlos Barón, en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos y pasar muy buena mañana. Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. ¡Ay! Los videogames, los gamers de La Cafetera que llevaban expectantes en estos días por saber qué había ocurrido finalmente con los Game Awards. Sabéis que se han celebrado ese gran encuentro internacional premiando a los mejores títulos, los mejores videojuegos. Hoy me he dicho Enjoy the Silence. Tenemos que hablar de esto, tenemos que ver cuáles son los títulos. Ha habido algunos, no ha habido grandes sorpresas porque todo el mundo tenía el ojo puesto, pero sí se han contado algunas novedades que son bien interesantes. Enjoy the Silence, buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Oye, que ha sido una gala muy comentada por algunas cosas virales que ahora nos contarás, pero donde hemos visto, bueno, como el gran triunfador, el del Ring, ¿no? Correcto. Si te acuerdas, cuando grabamos la sección de impresiones del Elden Ring, cuando recién salió el juego, ya dije que este juego tenía muy buena pinta y que prometía ser el mejor juego del estudio From Software, de los creadores de Dark Souls. Y al final, digamos que no ha habido sorpresas. Sí que es cierto que había una pugna bastante interesante entre Elden Ring y God of War Ragnarok, que encima había salido hace más o menos un mes. Sí, en PlayStation 4 y en PlayStation 5, y era el único título que realmente le ha podido competir en varias de las categorías, pero en cuanto a juego del año daba la sensación más bien por el impacto en redes sociales, la comunidad y por el perfil de juego que se buscaba, que ese era el título que iba a ganar, y al final digamos que las previsiones no se han roto, y sí que es cierto que le han dado premio a God of War a mejor narrativa y a mejor actor para Christopher Judge, que es el actor de doblaje de Kratos, del protagonista. Por cierto, premio además entregado por Al Pacino, que fue uno de los bombazos además de iniciales de la
la gala, y también le dieron el premio a mejor juego de acción y aventura y de narrativa y de innovación. Pero Elden Ring se lo ha llevado a mejor juego de rol, así como también como juego del año también, y como mejor juego de estilo artístico, o sea, mejor estilo artístico y también mejor autor. Que esto es muy curioso porque, claro, se premia en esta categoría además la visión del juego con respecto al creador. Entonces, digamos que God of War Ragnarok era más bien un juego en conjunto de un estudio, mientras que en Elden Ring era más bien la visión de un creador que desde el 2009 tenía una idea de cómo hacer sus videojuegos y la ha ido desarrollando posteriormente. Entonces, yo creo que eso es lo que ha calado en esa categoría. Y hubo algunas otras sorpresas, ¿no? Porque creo que también se presentaron algunas novedades, ya da una cierta idea de la dimensión que tiene esto. Cada vez más, si me dices, es que importantísimos actores participaron de la propia gala, pero también hubo algunas novedades en el sector que se conocieron, ¿no?, en esa noche. Sí, la verdad es que ha habido una avalancha de títulos muy interesantes y algunos de ellos tremendamente esperados. Normalmente de estas galas, para que se sitúen los oyentes, esta gala en horario español se lanza normalmente un jueves por la noche. Fue el pasado jueves, de hecho, el pasado 8 de diciembre, y se emite desde la 1:30 hasta las 5 de la mañana. Es decir, lógicamente toca trasnochar y toca levantarse, y normalmente suelen ser unas galas bastante lentas y donde no hay apenas sorpresa. Pero este año ha habido sorpresas muy interesantes. El mayor megatón, yo diría, de la gala ha sido, sin lugar a dudas, Death Stranding 2, la secuela del título de Hideo Kojima, que ya había rumores de que se podía presentar en la gala y se ha presentado oficialmente. Se ha presentado ya oficialmente. Sí, repite Norman Reedus, repite Elias Sidus, con lo cual parece ser que tiene muy buena pinta y además es secuela. También tenemos un Star Wars que es la secuela del anterior título, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Bueno, este se llama Jedi Survivor, que lo van a sacar el 17 de marzo de 2023. También tenemos este título completamente inesperado, y para los que somos fans de este juego indie nos encantó, Hades 2, que es una auténtica maravilla de juego. Para aprenderte de la mitología griega es uno de los mejores títulos. Otra de los títulos que se rumoreaba bastante y que parece ser que se habían medio filtrado, Armored Core, también de From Software, pero que esta vez es un título que no es de estilo medieval, sino que es de robots, de mechas. Y que digamos que era la saga principal que tenía el estudio antes de pasarse a Dark Souls y hacer todo lo que han hecho estos años. Entonces han vuelto a recuperar esto. Y por otro lado también tenemos el DLC de Cyberpunk 2077, con la participación de Idris Elba, que no sé, supongo que será el antagonista, y una noticia muy esperada que además te la comenté al día siguiente. The Last of Us parte 1 remake para PC el próximo marzo. Por fin los jugadores de PC lo vais a poder hacer. Y ya había ganas. Wow, sí, esto me lo contaste, me lo enviaste por WhatsApp. Y desde luego los jugadores de PC estamos deseando que aparezca Last of Us para esta plataforma. Además va a coincidir con el estreno de la serie, ¿no? Correcto, o sea, va a coincidir con el estreno porque la serie, de hecho, se emitirá en enero y se supone igual que para ese entonces ya habrá casi terminado la serie, sino casi terminada, con lo cual, pues casi que mejor. De hecho, también como curiosidad, en la gala, el premio, uno de los premios lo presentaron precisamente tanto Pedro Pascal, que es el actor de Joel, como la actriz que interpreta a Ellie. Perdóname el nombre porque no he visto Juego de Tronos, entonces no tengo mucha idea. Y también los Troy Baker y Ashley Johnson, que son el actor y la actriz respectivos de Joel y de Ellie en el videojuego. O sea, es curioso porque los repartieron los dos roles. ¡Qué bueno! Así que sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, sobre todo porque además, como es el remake, el estilo gráfico se va a asemejar al de The Last of Us Parte 2. Entonces va a ser mucho más coherente. Supongo que ya si anuncian el remake del Parte 1, la Parte 2 estará ya casi también al caer. Qué guay, o sea que hay importantes novedades. Estoy viendo el Star Wars Jedi Survivor y tiene bastante buena pinta. Veremos a ver cuánto tiempo... Sí, Final Fantasy XVI también, que va a salir el año que viene, que es un título esperadísimo, sobre todo por los fans del Final Fantasy XIV, porque me quiere sonar que el máximo responsable del Final Fantasy XIV,
ha rescatado el juego desde de cómo estaba el inicio, es el que está haciendo el 16, y también incluso hasta para los jugadores de Nintendo tenemos también la precuela de una saga exclusiva, que es Bayonetta, y que van a hacer el juego como de dibujos animados estilo Cel Shading, con lo cual es un título precioso por lo que han contado y va a ser precuela de toda la trilogía que han lanzado, así que la verdad es que estamos muy satisfechos con los bombazos. Qué bien. Mira, dicen por aquí, ocultista, dice, el Fallen Order, el Jedi Fallen Order era el anterior, que la verdad es que yo lo he jugado, es un juegazo, lo terminé y es un juegazo, está estupendo. Gracias porque no me salía el nombre. Sí, efectivamente. Y luego creo que hubo alguna anécdota también, alguien que se subió al escenario y entonces ahí se produjo algún elemento que ha hecho muy viral también la gala, ¿no? Sí, hubo chimichimi al final. La verdad es que nos pilló por sorpresa y con la guardia baja a todos, porque normalmente estas galas suelen ser un poco, no solamente de ritmo un poco cansinas, sino que también digamos que tiene algún que otro momento que da algo de, por decirlo de alguna manera y por decirlo suave, un poquito de vergüenza ajena, no nos vamos a engañar, porque al final se visten como los Oscars del videojuego, pero por momentos incluso no son más para chavales que para un público más adulto. Y el caso es que cuando nos esperábamos, que ya, claro, lo habíamos visto todo, por lo visto se coló un chico que parece ser, se descubrió que estaba hablando en directo con sus amigos, que tenía una apuesta de a ver si era capaz de colarse y decir un discurso muy concreto al final de la gala. Se coló justo cuando le estaban entregando el premio a Hidetaka Miyazaki, que iba acompañado de su traductor y supongo que también otro miembro de la compañía de From Software. Entonces termina de dar el discurso y cuando ya estaba sonando la música de la típica cortinilla de cierre previa al que dé la despedida el presentador, inexplicablemente aparece, habla el chaval que estaba detrás, además de todos los que estaban en el escenario. Claro, lógicamente las caras de incredulidad de todo el mundo, porque no sabían si es que iban con alguno de ellos o qué, si era algún miembro de los de la organización o qué pasaba, y llegó a decir el crío algo así como que quería agradecer la nominación a su rabino ortodoxo Bill Clinton. Más o menos dijo una cosa así. Claro, lógicamente, lo dicho, a las 5 de la mañana, hora española, pues nos podemos imaginar el cachondeo que hubo a esa hora de decir, bueno, pues ya con esto lo hemos visto todo, ya con esto ha valido la pena la espera. Y eso, luego ya comentó Geoff Keighley, el presentador de la gala, que por lo visto fue detenido esta persona, lógicamente, al terminar el show. Pero no deja de ser un detalle curioso, pero también que deja un poco que reflexionar, porque si ya un chaval se ha colado en una gala de este tipo y ha dicho esto, ¿qué podría haber pasado si hubiese llevado un arma? O nos tendremos que pensar un poquito qué seguridad tienen en este tipo de eventos, porque es para preocuparse, la verdad. Claro, totalmente. Pero bueno, fue el chimichimi, es lo que dices, que en ese momento una gala que suele ser algo más tediosa, pues le dio también un punto de chimichimi y de alegría. Pero bueno, los Game Awards, el del Ring, el gran triunfador, y luego algunos anuncios muy interesantes. Enjoy the Silence, como siempre, gracias de corazón, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío.
Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor de Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Fíjate que la propuesta que me hacías hoy la he cogido así con un poco de dudas y oye, me ha dejado alucinado porque además Pepsi, ¿dónde está mi avión? En Netflix, una serie documental, 4 capítulos, pero no solamente habla de ese caso que ya es absolutamente surrealista, es que habla de la publicidad engañosa. Interesante, ¿eh? Bueno, yo no conocía el caso, yo no sé si a ti te sonaba, en Estados Unidos quizá fue muy conocido, pero bueno, es la historia de un anuncio de Pepsi, no sé quiénes estén nuestras edades recordarán, o superiores, recordarán que hubo una guerra brutal en anuncios de televisión entre Pepsi y Coca-Cola, la batalla de las Coca-Colas, de las colas, de las Pepsi-Colas, en la que intentaban pues ser cada uno de ellos el que más vendía, ¿no? Pepsi inició una estrategia muy agresiva desde el punto de vista pues de los anuncios y fichó a grandes estrellas, pues desde Shaquille O'Neal, Cindy Crawford fue, supongo que eso tú te acordarás, incluso Michael Jackson hizo algún anuncio de Pepsi también, y parecía que empezaba un poco a ganar la batalla, aunque siempre Coca-Cola era la número 1 del mundo. Y en un momento dado hicieron un anuncio que yo tampoco recordaba y que es el hilo conductor de toda esta historia de este documental, en el que te regalaban, si entregabas puntos con arrancando una parte de la etiqueta, pues según los puntos que tuvieras te podían regalar pues una camiseta de Pepsi, una bolsa de Pepsi. Todo lo que le gustaba a los niños. Camisetas, gorras, chaquetas de cuero, vaqueras y gafas de sol. Pero el lanzamiento de la campaña era su propaganda. No era la misión más sexy del mundo. Comprar nuestras cosas y luego hacernos propaganda. La propaganda divertía a la gente, les atraía y los hacía hablar sobre la marca. Queríamos que recordaran la propaganda y el programa. Cogimos cada céntimo que teníamos y lo invertimos en las propagandas y en esta idea. Veías a todos estos personajes de los que hemos hablado muy conocidos utilizando algunas de esas prendas. En este anuncio lo novedoso es que hacían una broma en el final, decían que si conseguías 7 millones de puntos Pepsi podías conseguir un caza, y entonces se veía cómo aterrizaba, cualquiera que nos escuche puede buscar ese anuncio, aterrizaba el caza en el instituto del chico protagonista del anuncio. ¿Qué ocurre? Que hay un chico de esa misma edad viendo la tele en su casa y cuando ve el final del anuncio y dice por 7 millones de puntos tienes un caza, ve que no hay letra pequeña, que no dicen en caso de conseguir los 7 millones de puntos en un solo día o alguna cosa que te lo impidiera, y el tipo se pone a pensar cómo conseguirlo. Y a partir de ahí se desencadena una historia divertidísima de este chico buscando la manera de conseguir los 7 millones de puntos, encuentra a una persona que le ayuda a comprar de alguna manera los 7 millones de puntos por $700,000. Y esos $700,000 le harían conseguir el caza, que cuesta, pues imaginémonos, millones y millones de dólares. Es un caza de guerra de los que hemos visto en películas varias, ¿no? Pero un caza real. Incluso llega a llamar al Pentágono para preguntar si, al ser un avión militar, si pueden estar en el mercado, digamos, si alguien puede comprarlos. Y le dicen que sí, lo único que hay que comprarlos de 6 en 6 y que son cada uno 30 y tantos millones, pero que sí que se puede comprar. La historia y claro, es muy freak. Pepsi alucina en colores. Lo vi y me quedé completamente anonadado. No había letra pequeña. Era una oferta legítima. No me importa lo que digan. Ganaré ese caza. Yo estaba como... ¡ah, mierda! Lo emitieron y nadie se dio cuenta. La base del vídeo era muy clara y era el avión de caza. 7 millones de puntos. Claramente era una broma. Nadie ofrece equipos militares como premios. Claro, porque es la ocurrencia de un publicitario, de un creativo publicitario que dice, bueno, vamos a introducir un pequeño guiño, una pequeña broma, que pues si se reúnen tantos puntos, les regalamos un avión militar.
y hay alguien que decide llevar esto hasta el final. Pero luego, a mí lo que me ha gustado es que es un recordatorio de la publicidad de los años 80 y en el propio documental, que está facturado fabulosamente. El docu está muy bien hecho, de estos documentales de Netflix que tienen muchísima calidad. Y recuerda un poco todas estas publicidades de los años 80, una auténtica carrera por ofrecer publicidades enormemente creativas. Dice, en aquel momento fue un salto en la publicidad. Dicen algunos creativos publicitarios que se hicieron los mejores anuncios de la edad dorada de la televisión, que nunca se han vuelto a hacer anuncios como aquellos, y eso, un avión de combate aterrizando en un instituto para ofrecerse en el sorteo, que luego obviamente no existía. Pero es que los creativos de Pepsi decían que cómo alguien se pudo creer el anuncio, que era una pequeña broma, un guiño, pero claro, no pusieron letra pequeña, ¿no? Que esa es la cuestión. Coca-Cola era líder del mercado, era la cola original, así que Pepsi era la gran marginada desde el principio. Pero su arma más fuerte era su publicidad. Pepsi. Take the Pepsi Challenge. Tell me which one you chose. Pepsi. Madonna, Michael Jackson, Marlon Brando, Britney Spears. No quiero nombrarlos a todos, pero en realidad los estoy nombrando. Son todos con los que he trabajado. Sentías que estabas en el grupo de moda. La gente lo hubiese dado todo para trabajar con Pepsi. Creamos una obra maestra en la historia de la publicidad. Y todo para ganar la guerra de la cola. Claro, pero eso en otro país, en el nuestro, se hubiera sobreentendido, allí también, que era una broma, era un guiño. De hecho, se acababa de estrenar hacía poco una película que quizá hay gente que la recuerde también, de Arnold Schwarzenegger, que se llama, me parece que Mentiras arriesgadas, y en el que sale ese tipo de avión, ese tipo de caza. Entonces, era un guiño, como tú dices, del creativo que había hecho la publicidad. En Estados Unidos, como sabemos, cualquier cosa de este tipo que no esté hiperatada en letra pequeña, pues te puede generar una querella. Así que este chico, que conocía a un empresario, le pidió los 700.000 euros, iniciaron una batalla legal, enviaron a Pepsi los puntos requeridos, ¿no? Los 7 millones de puntos, y Pepsi les dijo que ni de coña. Y cuando vieron que el chaval iba en serio, Pepsi le denunció. Y este es un caso conocido porque incluso intervino el Pentágono, en las ruedas de prensa tuvo que hablar, todos los medios de comunicación hablaron del tema, acabó en un juzgado. Y el tipo recibió una oferta, era un chaval muy jovencillo, de $1 millón, creo recordar, de Pepsi para que dejase ya el tema, ¿no? Y él se negó, él quería su caza, decía que en la publicidad ponía que podías conseguirlo, él había puesto encima de la mesa los 7 millones de puntos y que quería su caza, no quería una oferta de ese tipo, ¿no? Y bueno, debió cogerla, esto es como en los concursos, la verdad, porque luego se quedó sin una cosa y sin la otra, pero está muy bien hecho, hay muchos guiños noventeros en la manera en la que está rodado también, y luego hay personajes fascinantes, ¿no? El abogado que fichan es un tipo que en realidad no era abogado, pero que consiguió que una actriz porno denunciara a Trump por chantaje, creo recordar. Se había hecho conocido, ¿no?, en los medios por eso, y entonces, bueno, alguien se lo presenta y es el que le lleva el caso. Y bueno, es divertido por ese mundo americano tan friki, como dices tú, y tan noventero. Sí, en realidad es la historia de un tipo que decide librarle un pulso a una compañía como Pepsi, que había lanzado esta broma anuncio, pero el tipo también tenía algo de oportunista, porque en realidad hizo el cálculo, dijo, me va a costar 700.000 conseguir las etiquetas, pero un caza de estos vale 30 millones de dólares. Es una operación comercial, si me sale bien, es una operación redonda. Porque era como, o sea, el perfil del tipo que, un adolescente y demás, pero también pues un buscavidas, ¿no? Que se pasaba el día en pequeños trabajos para correr aventuras por el mundo, por eso tenía un espíritu así algo aventurero. Cuentan que le gustaba la escalada, las montañas. Tenía así un perfil como un poco muy emprendedor, ¿no? Bueno, sí, incluso te diría que emprendedor, porque él la primera vez que empieza a darle vueltas a esto a la cabeza, incluso hace un plan de negocio, ¿no? De cómo puede conseguir pues ese número de puntos, cuántas Pepsis tendría que tener para conseguir ese número de puntos, quién se las podría proporcionar, dónde tendría que guardarlas, durante cuántos años, etcétera, etcétera. O sea que no es solo pone la tele y ya está. En realidad había montado como un plan, ¿no? Es verdad que la publicidad, si tú la ves, quizá no computaría en una publicidad claramente engañosa, porque el guiño, no sé si tú tienes esa sensación al ver el anuncio, el guiño es evidente, es un guiño de
se baja del caza el chaval y dice, esto es mejor que ir en autobús al colegio. Y entonces no te imaginas que nadie va a postularse para conseguir no sé qué el caza. decirte, ¿eh? Yo cuando... A ti te veo. No, es que yo cuando he visto el anuncio dicen, puedes conseguir esta gorra, esta camiseta, esta no sé qué, y hasta este caza. Entonces dices, bueno, pues será imposible, será muy difícil, porque además creo que él hizo el cálculo que necesitaba beberse 190 botellas de Pepsi junto a su familia durante 100 años para conseguir 7 millones de puntos. O sea, parecía muy difícil, pero es verdad. Fíjate, eso sería imposible hoy en el tiempo de las redes sociales, hacer ese anuncio. Porque te juntan 3 y dicen, nos repartimos los 30 millones. Te juntan 3 y todo el mundo enviándoles las etiquetas. Pero en aquel tiempo, claro, en los 90, pues no podías coordinarte con otros. Y este busca otro vericueto diferente e intenta recurrir a los tribunales. Pero vamos, de milagro que no lo consiguió. Exacto, y aún así pone en jaque nada menos que a Pepsi. O sea, y además es gracioso porque salen los creativos durante todo el documental, eran los creativos que hacían toda la publicidad de Pepsi. Entonces, claro, no podían ni imaginarse que en una de las publicidades donde habían hecho un guiño gracioso y ya está, iban a tener este lío legal tan monumental que ya les complicó la existencia por muchos años hasta que ya se resolvió. Así que claro. Yo no conocía el caso, me ha parecido súper interesante y creo que además es divertido como está contado para verlo, muy entretenido. Es muy peculiar. Te voy a decir que antes de ver el documental, en el comienzo, me daba una cierta simpatía a Pepsi y mientras el documental iba avanzando les iba cogiendo un poco de manía. Digo, la publicidad le salió muy mal porque se podían haber buscado una salida ingeniosa. Pero... Eso también lo dicen, ¿eh? Acuérdate que en el documental también dicen eso. Dicen, joder, parecíamos una marca antipática, ¿no? Con esto nos claro. Posicionamos en contra de un chaval que tenía un sueño. Claro, que su sueño encima se lo habíamos generado nosotros. Bueno, y luego hay una cosa que me gusta mucho que también sale durante los 4 capítulos, que es que a todos los que entrevistan, a los directivos de Pepsi, a los creativos, a los abogados, a él, tal, les hacen probar, sin que sepan cuál es cuál, una Coca-Cola y una Pepsi, para ver si aciertan. Entonces, durante todos los 4 capítulos vas viendo que prácticamente todos fallan, incluidos los directivos de Pepsi, cuando prueban. Entonces es muy divertido porque van poniendo un marcador abajo de cuántos han acertado y cuántos van fallando mientras te están contando toda esta historia, lo cual demuestra que en el fondo tampoco eran tan diferentes. Total. Sí, además la publicidad en Estados Unidos se puede permitir estos lujos que en Europa, aquí en España está prohibido, pero la de confrontar marcas. Es decir, somos mucho mejor que esta marca, somos mucho mejor que la Coca-Cola, te va a sentar mucho mejor, te va a gustar mucho más. Ese tipo de cosas aquí no se pueden confrontar de esa manera en público, pero ahí en Estados Unidos era más frecuente. Pues muy interesante. ¿Dónde es Pepsi? ¿Dónde está mi avión? Pepsi, ¿dónde está mi avión? Esta serie documental en Netflix no te la puedes perder porque os va a gustar mucho. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Bueno, pues son las 10, entonces vamos a hacer un alto en el camino para que las emisoras puedan desconectar y nosotros seguiremos aquí. Nos queda todavía la gran sección de spoiler, que sabemos que os gusta mucho. Ya veréis los comentarios que tenemos. Hay discrepancias entre Fer y yo con este asunto, con esta serie. A mí no me llega a pillar, pensaba que me había pillado ya la serie, que ya me había cautivado, pero es que en este capítulo me ha dejado con muchas dudas que Fer va a intentar resolver. Y bueno, ahora sí, vamos con la sección de spoiler. Please no spoilers in the fucking act. You don't want to make the monster mad. They will get your ass. Don't spoil, don't that's it for in the screen. If you do, you'll get time out, so don't make monster mean. ¿No te has enterado del capítulo? Pues no. Vamos a hacer una pequeña sinopsis. ¿Qué es esto de futuro alternativo? Porque está... Mira, vamos a ver.
Estamos comentando el capítulo 7 de la serie La Periferia. Mira. Periférica, Perifón, spoiler. Le dicen que en la línea temporal de ellos acabó con Tom. Spoiler, la sección favorita del oyente cafetero. Luke, tú eres mi padre. No, estábamos todos muertos y nadie lo había visto. Ah, eras el asesino. Te estoy haciendo spoiler de todas las pelis. Así conjuntas, ¿no? Podrías hacer una cabecera así. Una cabecera llena de spoilers. Luke, yo soy tu padre. No, Dios, ¿cómo puede ser Rey la nieta de Palpatine? No, le enviaron la cabeza de su novia metida en una caja. Actuación policial errónea. Brutal. Entonces hacemos esta sección de spoilers, que es la sección favorita de la audiencia, para que veas, no has creído nunca, María.es. No has creído nunca. Entonces hoy toca hablar del capítulo número 7 de la serie Spoilers. Digo, de la serie Periferia. Periferia. ¿Te ha gustado o no? No. No, ¿por qué? Ya está bien. Es que es desesperante. Habla más alto que no se te oye. Que es desesperante. Sí, ¿por qué? Porque es que necesito una voz en off en esta serie. ¿Dónde está la voz en off cuando se la necesita? Porque no te enteras. Porque no me entero de nada. O sea, porque es que están dando un montón de detalles, pero como sobreentendiendo cosas, tío, yo ya me lío, yo no. O sea, creo que esta serie de hecho es para verla toda de seguido, en plan en 3 días. Porque... Claro, por eso yo adelanto capítulos, por eso yo ya he visto el final de la serie. Por eso te puedo hacer un spoiler del metaspoiler. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña sinopsis. Estamos viendo, a ver, para el que esté siguiendo el capítulo, pero haya que refrescar en la memoria, como a mí. Estamos viendo que en este capítulo, Alita de Pollo, no sabemos nada de ella todavía. Hay algo aquí. ¿Y esta chica rubia cómo se llamaba? Que siempre se me olvida. Ha hecho alguna cosa. ¿Cómo se llama la rubia? Flynn. Flynn. Aquí bien que los del Amazon Prime Video estos te dicen los nombres de los personajes, ¿vale? Flynn se encuentra con la policía, pero no se fía mucho de ella. Muy importante. Tom se enfrenta al final al sheriff y lo revienta. Lo revienta a tiros. O sea, Tom ha descubierto que el malo es el sheriff. En el capítulo anterior, la semana pasada lo dijimos. Y en este capítulo le pega 4 tiros, como 4 soles, 4 limones llevo aquí en mi cesta. Sí. Y una cosa que no entiendo, al matón rico le dispara con el arma. Pero es que tiempo Tom, de no sé qué. Tom es un poco bobo. No le voy a llamar Tom, le vamos a llamar Bobo. Porque Bobo coge el instrumento que le han enviado desde el futuro y Bobo se cree que es un instrumento mortal. Y Bobo no sabe que lo único que te hace es pegarte un empujón que te cagas. Lo deja medio en coma al rico, pero cree que lo ha matado. Pero igual hace algo también con las líneas temporales. Pero qué líneas temporales ni qué 4 gaitas. Le pega un descalambrazo, lo mata. Supuestamente él cree que lo ha matado, porque luego se sabrá en otro spoiler. Luego se sabrá que de pronto le dan la noticia, oye, que aquí hay uno que está vivo. Y dice, Bobo, yo le había matado con mi pistola del futuro. Y dice, tu pistola del futuro no era para matar, cacho, Bobo. Y entonces ahí, no quiero faltar el respeto a nadie, pero... Y entonces a estos es 3, que no muere a Flynn y a su hermano y al colega de su hermano, los entrenan. ¿Para qué? Los ponen como a prueba, pasan como una especie de examen, de peleas. Y pues yo creo que todo esto está relacionado con algo que intentan darle continuidad a la serie y que van a ser como unos luchadores galácticos del futuro. Pues es que a mí, yo no me creo esa movida. Y ahí me han jodido la serie. No tengo ni idea, porque igual vosotros que lo habéis visto, dice Katier, es que es mortal pero a cortas distancias porque ataca a los órganos internos. Mira, esta serie tiene muchos peros. Sí. Siempre es, esto, bueno, pero también hace no sé qué, y entonces, pero también puede pasar lo otro, es como, no, quiero certezas ya. No hay certezas. Es una mierda. Entonces, cuando Bobo dispara el electroshock, lo que no sabes es que solo funciona si lo pones encima del cuerpo. Mira, si lo disparas a distancia, pues sí, te pega una buena hostia. El guionista se fumó yo que sé cuántos porros y se ha puesto a liar la historia que no se entiende nada. Entonces, lo que yo pienso es que en este capítulo nos están dando claves de cómo va a ser la segunda temporada. ¿Ves? Pero Fer, es que... Pero esto es una intuición. Todo el rato es confiar en tener esperanzas en que esta serie va a mejorar. Pero te lo digo porque en este capítulo entrenan a los hermanos de esta chica tan simpática, ¿cómo se llama? De la prota.
el hermano de Flynn. Al hermano de Flynn. Y el colega de Flynn, que es el que estaba sin piernas con la movida de lo del perro. Los entrenan como para que sean superagentes espaciales del futuro. Entonces yo lo que tengo la sensación es de que la serie a partir de ahora va a ir un poco más de ese rollo. Pero hay enfrentamiento entonces, porque a ver, está la inspectora es o qué puesto tiene la inspectora. Bueno, la inspectora es la que está a favor, o sea, la que está con ellos, que les entrena y tal, no sé qué. Pero luego está la tía que pensábamos que habían matado, que Flynn había matado, la había degollado, pero está vivita y coleando y quiere acabar con ellos. No, porque la tía que tú dices que crees que había matado nunca había muerto. Estaba dentro del cuerpo de un periférico. ¿Ves? Lo que no sabemos es quién la maneja. Sí, pero que eso sí queda en evidencia, porque le dice que te voy a matar y dice, comprenderás que no estoy dentro de mi cuerpo, que no soy yo, que estoy manejando este cuerpo, mátalo. Dice, pero no vas a poder. Y entonces se enfrentan y tal, y lo mata, pero mata a un periférico, no la mata a ella. Pero mira, de verdad. Pero eso queda claro en ese capítulo. Ya, pero es que nunca entonces pasa nada. El problema es ese. No, porque se va a descubrir quién está detrás de la villana negra mala. Porque hasta ahora sabemos que es una negra alta, guapísima, estupenda, muy mala, muy villana, pero no sabemos quién está manejando ese rostro que a nosotros nos parece real. Que es que puede ser cualquiera, es que puede ser el hermano de Flynn. Es que todo esto puede resultar ser un videojuego. Por cierto, que han estrenado temporada de West. Una broma es lo que es esta serie. No es una broma que te está gustando. Luego vemos... sí, las negociaciones. El momento en el que Bobo mata al comisario es bastante interesante. Sí, porque hay un momento con el ricachón al lado. Sí. ¿Sabes lo que creo, Mary? Y te lo digo en serio, yo os lo digo en serio. Flynn dice, nunca pasa nada, buena sinopsis. Dice Bolodia, ¿qué estabas haciendo, María, mientras veías la serie? .es. Dice, no te estabas dando cuenta. Dice, eso fue evidente, María. Es que te voy a decir una cosa, Mary. Yo creo, y a ver si os parece que tengo razón, a quienes hayáis visto la serie, no me liéis los que no la habéis visto, tengo la sensación de que esta serie va de qué ocurre cuando llevas a una persona hasta el límite, qué reacciones provoca. Por ejemplo, el asesino profesional le han llevado hasta el límite y le han dicho, o matas a estos o matamos a tu hija. Le han llevado hasta el límite y entonces le radicalizan de la hostia. A Flynn, tu madre va a morir, la llevan hasta el límite y dice, aquí ganar o morir. Bobo, el comisario le dice a Bobo, eres un mierda, me va a tocar explicarte de qué va este juego, o es que no te has enterado todavía. Sí, soy malo, soy el villano, y aquí o juegas con unos villanos o juegas para otros villanos. ¿A quién quieres? Mira, ¿no te acuerdas? Ese viejo te dijo que habías llegado a una bifurcación, y creo que estaba en lo cierto. Por Dios, Tommy, ¿necesitas que te lo detalle todo? Sí, explícanos. Sí, puedes tomar el camino de hacer lo correcto y llevarnos esposados a comisaría, a Corbell y a mí como dos perros. Pero luego los tres le daremos nuestras versiones a todo el mundo. Corbell y yo contaremos cómo estás intentando culpar a otros de tus fracasos. El cabrón le está intentando. Es lo que suelen hacer los jóvenes y los inútiles. ¿Un chicle? Te entró el pánico, Tommy. Te inventaste una puta historia inverosímil sobre cómo yo, el sheriff de Clanton elegido por cuarta vez consecutiva, estampó un vehículo invisible contra tu coche, se largó con tu detenido y lo volvió a soltar en casa de Corbell Pickett. El mismo Corbell Pickett que da trabajo a más del 50% de la gente de Clanton, recuérdalo. Y luego, joder, Tommy, en menudo lío te habrás metido. Claro, o sea, el comisario... ¿Cómo puede acabar esto? Le dice, te has metido en un buen nido de mierda porque te has metido con los que mandan, con los verdaderos. Entonces, para mí esta es la secuencia más interesante de todo, porque estás empujando a un tío que está desesperado porque está viendo como tú eres un corrupto, eres un tal, no sé qué, y tú le empujas y le dices, no, nadie te va a creer y te voy a hundir. Y entonces, no es que me parezca innovador. Es que no me parece innovador. No es que sea innovador, es que cuando él dice, me habías dejado, vale, me has dicho esa puta mierda, y me has dicho que no tengo salida. ¿Sabes cuál es mi salida? Que es lo mismo que pasa cuando están en el centro médico. ¿Te acuerdas que el profesional, el asesino, la madre de Flynn, le dice a la madre, es que no tengo salida, os voy a matar? Y dice la madre, siempre hay una salida, aunque ahora no la veas. Y dices, no, si no os mato, matan a mi hija. Y dice, ya hay otra opción. Y dice él, sí, dime, ¿cuál es la opción? Y ella dice, que te mates tú mismo. Es decir, siempre hay una salida. Cosa que piensa, que yo que ya he visto más de la serie, luego cobrará su sentido. Porque Flynn
va a llegar un momento en el que va a creer que no tiene ninguna salida, que no puede hacer nada contra el futuro, porque en el futuro siempre se adelantan a sus movimientos porque todos lo saben, salvo que reaccione como un ser humano. Es decir, que sea impredecible. Entonces, siempre hay una salida. ¿Os ocurre lo que os ocurre en la vida? Eres tan generoso con esta serie. No es la serie, Mary, es la interpretación de la serie. Eres súper generoso. No digo que sea buena, no digo que esto lo enfoquen bien, no digo que tal. Digo que siempre hay una salida. Aunque creas que te encuentras ante un callejón sin salida, aunque todo esté conspirando en tu contra, aunque el comisario, tu jefe, tu pueblo esté en contra tuya porque te van a convertir en la víctima, en el asesino, te van a convertir en todo lo que quieran, siempre hay una salida que no tienen previsto los demás. La imprevisibilidad del ser humano. Entonces digo, la serie juega, coquetea, a lo mejor no es lo que pretende, pero coquetea con esto de tú puedes llevar a alguien a la situación más desesperada. Ten cuidado, porque entonces se vuelve imprevisible. Y esto es lo que yo pienso que ha ocurrido en este capítulo de Spoiler. Dice Flynn en el chat, siempre hay una salida, comentario en el after. Bueno, ¿y qué pasa con eso, con los viajes en el tiempo? La salida de los 9 milímetros. Bienvenidos a la salida de los 9 milímetros. Sí, siempre hay una salida si la peli tiene viaje en el tiempo. No te creas, Flynn, porque te pueden arrinconar. Porque pueden amenazarte con matar a tu pasado. Es que es muy complicada. No es complicada, Mary, es sí, cogerla con un poco de intención. No, el problema de todo esto... Las cosas. No, el problema por de ejemplo, esto... yo cuando he dicho... Espera, que estoy planteando esto. Yo cuando he dicho, por ejemplo, un ejemplo, es cuando le dicen, sí, tú vas a estar con Tom, le dicen a Flynn. Es que ni eso es sólido. Porque amor, no, porque Mary. Depende de la línea del tiempo del tal. Y no se llama Tom, se llama Bobo. Bobo. La conversación que tiene con el sheriff no me parece... O sea, no sé... Es que no... A ver, no pretende ser real, pretende ser verosímil. O sea, hay que coger todo el Claro. Lo que pasa, pero aquí tenemos un problema. Mary, tú has cogido esta serie ya con un poquito de desdén. Porque te la recomendé yo. Porque tú no aceptas que nadie te recomiende cosas. Entonces, como ya lo has visto, que no te apetecía, Madre pues ya... de Dios del amor hermoso. Eso no es verdad. Sí, vienes con prejuicios. Vienes con prejuicios Que y... se puede criticar... O sea, una serie puede ser criticada y no porque sea con prejuicios. Es que no la entiendo. Estamos creando un pasado alternativo y por lo tanto un futuro diferente. Entonces es interesante, aunque solo te lo plantees como reflexión vital, decir lo que haces en el pasado cambia el futuro. El futuro hay que mirarlo para saber cómo era el pasado. Entonces le puedes buscar a las series, le puedes buscar siempre, no tiene por qué ser lo más entretenido del mundo, pero siempre le puedes buscar lecturas si tiene una cierta profundidad. Y lo que no puedes negar es que esta serie tiene una cierta profundidad. Más allá de la manera en la que lo cuente, lo podrán contar más o menos eficazmente, más o menos hábilmente, te podrá enganchar más o menos, tendrá una... Pero es una buena serie. Entonces lo que no puede ser es que como venías... Para ti es una buena serie. No, como venías con el prejuicio de es una mala serie... Pues nada, es una maravillosa serie porque... No digo que sea maravillosa, digo que no está mal. Que no Para mí no es una buena serie, no me gusta. Mira, ¿ves? Dice, esta serie tiene cierta profundidad, pero dice, hace pie un niño. ¿Sabes? En la serie hace pie un niño en el agua, que es como una piscina con poca profundidad. ¿Sabes? Sois unos cabrones. Bueno, estoy con Mary. Entiendo la serie tiene profundidad de un charco, dice Entonces, Katier. a ver, ¿qué pasa? Voy a bloquear a Katier. Las líneas del tiempo. Ya veremos. Pero es que entonces me he visto un capítulo de 1 hora para nada. Tendríamos que ver la fundación. Hola, loco de la motosierra. Vamos a ver, ¿qué conclusiones hay en este capítulo? En este capítulo que el comisario era un cabrón, que lo pilla el otro, que le pega 2 descargas eléctricas al millonario y que mata a su jefe. Todo suena bien, Mary, reconócelo. 1 hora para esto. Reconoce que en ese argumento has encontrado alguna línea bien seductora. O sea, intentando profundizar en la profundidad de esta serie, supuesta profundidad, hablan mucho de conceptos y de líneas temporales y de cosas, pero eso es lo que yo no he entendido. Ya, pero a mí me ha pasado igual, y a María Galería también. Entonces yo lo que le decía a María es, todo cobrará sentido. No se puede ver ciertas películas y ciertas series pretendiendo comprender cada detalle, porque muchas veces es imposible. Entonces todo irá cobrando sentido. Habrá cosas que no. Pero las series no están hechas para ingenieros astronáuticos. ¿Cuándo cobrará sentido? Poco a poco.
Lo que O sí sea, que es tú importante... has visto ya toda la serie y no Yo es ya he por visto aquí. la serie, no, pero he comprendido Eres una un parte de ella pedacito. porque además se lo trasladé a los oyentes de la cafetera. O sea, Juego de Tronos tenía esto. Sí, bueno, pero es que luego Pero hay series estaba y bien series. hecho. Ya, pero es que hay Joder, series es que que- son galácticas. Porque claro, tú dices, está muy bien generar expectativas, está muy bien que no tengas que entender toda la primera, pero veándome algo, porque si no, yo me pierdo en el camino. Esto es como cuando a un animalico, tú en un camino pues le vas dejando comida para que siga hacia adelante. Pues a mí si no me dejas comida y algo de chicha, pues no. Entonces sí le falta ahí. Se vende perro que habla. Anuncio en el periódico, 1982. Llega un señor y lo compra. Entonces valía 100.000 pavos, 100.000 euros. Perro que habla. Entonces es capaz de hablar, es capaz de pronunciar palabras. Nadie ha visto una cosa como esta. Capaz de pronunciar palabras y mantener frases coherentes. Y va un tío y lo compra. 100.000 euros. Y entonces al cabo de un mes vuelve y le dice al vendedor: ¿qué puta mierda me has engañado? Estos 100.000 euros que te he pagado, que el perro no habla. Y dice: tú sigue así que lo vas a vender bien. ¿Sabes? María.es. O sea, vamos a ver, la serie no está mal. De acuerdo, no habla, pero no está mal. Hay que un poquito de que nos quedan 2 capítulos. ¿Sabes? Aguanta, Carlos, aguanta, trata de arrancarlo. Aguanta, no está mal. Es que Si lo piensas en profundidad, si me lo cuesta piensas... mucho. Mira, queridos amigos de la cafetera, no hagáis mucho caso. Primero porque a María las series futuristas no le gustan. Y esta es una serie estrictamente futurista. O sea, ya de entrada veníamos mal. En segundo lugar, la serie habla de cosas como los viajes en el tiempo que tienen, digamos, una manera de ser contadas muy difíciles. Pero si acabamos de decir que en este capítulo de 1 hora no nos hemos enterado de nada de las líneas del tiempo y del futuro y del pasado, que se supone que es la chicha de la serie. La salchicha, si no te importa. Entonces, que es un perro. yo creo que esto tiene un rollo de vamos a decir que hemos entendido algo, pero es que no hemos entendido nada. Mira, pues en mi opinión la serie establece una premisa más que real sobre los viajes en el tiempo, los cambios en el pasado, dice Berg. Y es verdad. ¿Y cómo funciona? A ver, ¿quién se ha enterado de cómo Yo funciona ya me he enterado, esto? María, me he enterado. Si tú viajas al pasado, imagínate, hay una línea del ¿Pero tiempo. en qué capítulo te has enterado? Me he enterado ya, lo he pensado, te lo ¿Lo has expliqué el otro pensado? día con este argumento. Sí, pero a lo que me refiero es que son todo interpretaciones. Muestro en pantalla porque la no prueba nos han dado número 1. ninguna certeza Mira, ya vamos por 20 sobre el minutos. planteamiento. Mira, María, aquí nace María. Aquí muere María. Por un accidente de tráfico, El día ¿vale? más trágico de la historia. El más trágico es un accidente, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿vale? Accidente. Ay, no quiero morir. Bueno, ya, pero solo me sirve para esto, ¿vale? Nace María, muere María. Si 2 días antes tú viajas aquí al pasado, coges las llaves del coche, escucha, mira este dibujo, y las tiras a la basura, esto ya no va a ocurrir. Entonces has creado una línea temporal nueva que se prolonga en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay varias líneas posibles temporales, dependiendo de los azarosos acontecimientos del futuro. Entonces, los viajes en el tiempo implican que si tú cambias un acontecimiento se crea una nueva línea temporal, pero esta sigue existiendo. ¿Y En la alguna, serie, en cómo alguna se aplica este planteamiento? se va a conocer un poquito después. ¿Ves? Es que no nos lo han dicho. Pero te lo estoy diciendo yo, que para eso estoy haciéndote de guía de Virgilio, llevándote por las profundidades Pero vamos, del... ya. Cómo Virgilio fue conduciendo el caso a es que la Dante. serie me tendría A ver, que descubrir Mary, esto. cuando quiere descubrir las profundidades de las zonas demoníacas de Arde en el infierno, del infierno, Dante se pone en manos de Virgilio, que le va conduciendo y le dice: esto es aquí, te presenta Satán, aquí la muerte, aquí los vicios, aquí los tal. Pues esto es igual, tú te has puesto en mis manos y yo te estoy contando. Pero es que tú tampoco tienes como las Virgilio certezas de esta serie. Porque no las ha dado. Bueno, he visto hasta el capítulo 8 final. Pues fíjate. Algo he visto. Y no, sí, si no estoy desmereciendo tu planteamiento. No. Lo que estoy diciendo es que a día de hoy, y tú que has terminado la serie, no te han contado todavía cómo se aplica esto. Los cambios en el pasado no cambian el futuro, crean un nuevo futuro que convive con el pasado anterior y que convive con ese futuro en universos paralelos. Y entonces, esto es lo Flynn... interesante. Flynn quiere, ahora va a haber un momento, ya te voy a dar un metaspoiler de los próximos episodios. Flynn en un momento se va a ver frente al muro al patíbulo.
Flynn en algún momento va a notar que es imposible competir con la información que tienen los del futuro, salvo que ella se suicide. Si ella se suicida, cambia el pasado y cambia el futuro. Entonces la cuestión es, si te vuelves imprevisible, alteras completamente, pero eso sí, se va a crear un universo paralelo donde estará no ella misma, pero sí su otra ella, que va a poder continuar en esta guerra. Si vas al pasado y te matas a ti mismo, ¿sí? Tú sigues viviendo. Eres la persona que ha matado a tu antecesor, pero has creado una nueva línea temporal. Entonces tú puedes seguir operando, aunque nadie lo sepa, en ese otro pasado. Entonces es alucinante. O sea, tiene una serie de paranoias que con 2 petas flipas con esta serie. No digo yo que todo el mundo tenga que ver la droga, pero que está bien. Bueno, con esto nos vamos. Bueno, no está muy bien explicado, es verdad. Estoy ahí intentando llevarlo, pero hacemos lo que pudimos. Si tú lo explicas mejor que la serie. Si el problema es la serie. Venga, que gracias. No me explica bien las cosas. Adiós. Oye, que nos despedimos, pero vamos a despedirnos hasta pues dale, el lunes, ¿no? Dale, despide. Bueno, que paséis muy buen fin de semana. Si os animáis podéis ver Peripheral, que a algunas personas les ha gustado. Y nada, que disfrutéis del fin de semana. Y nada, si estáis escuchando esto, sois La Resistencia, no estáis solas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El golpe bajo de a algunas personas les ha gustado, no te lo voy a perdonar. ¿Por qué? Por eso. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.